Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. Capítulo 189. Destino sobrepasado, capítulo largo. Lista de amigos. Aurus murmuró algo confundido mientras leía el par de notificaciones que había recibido de su sistema. Luego manipuló la pantalla de notificación que había aparecido frente a su campo de visión a un área de su visión que no lo obstruiría tanto, enfocando su sentido de la visión hacia Bella antes de preguntar: ¿sabes algo sobre esto, Bella? Para ser honesto, esta es la primera vez que escucho esta función en mi sistema, respondió Bella, con la misma expresión de desconcierto que Aurus. Luego reflexionó sobre algo por un tiempo, un destello de inspiración apareció en su mente poco después. Con esta inspiración en mente, Bella atrajo la atención de Aurus y preguntó: ¿no crees que esta función de lista de amigos podría ser similar a las listas de amigos que existen en esos juegos de nuestra vida anterior? ¿Es realmente? Aurus respondió a la pregunta de Bella con una pizca de duda, pensando que una característica de la lista de amigos similar a las de los juegos en su vida anterior los convertiría en una fuerza a tener en cuenta. Solía jugar un Morbeg en mi vida anterior, y la lista de amigos ofrecía muchas cosas. Intercambiar artículos, chatear desde cualquier lugar, conocer la ubicación del ser, teletransportarse a su ubicación, etc. Luego agregó: nuestros sistemas, considerando nuestros niveles actuales de fuerza, ¿nos permitirían tener acceso a esas funciones? Bell reflexionó un poco sobre las palabras de Aurus, suspirando antes de responder: tienes razón. Supongo que has leído novelas web, ¿verdad? Respondió Aurus a la pregunta de Bell antes de agregar: ¿qué pasa con eso? Los sistemas en esas novelas permitirían que el personaje principal se vuelva increíblemente fuerte como individuo, permitiéndole volverse invencible contra compañeros de igual nivel, respondió Bella a la pregunta de Aurus. Luego agregó: si no pasara por la grieta, si no te conociera, si no reflexionáramos sobre las formas de conectarnos aunque seamos de otros mundos, ¿esta característica estaría desbloqueada? Cierto, respondió Aurus antes de dejar escapar un suspiro. Luego reflexionó un poco más sobre la nueva función antes de decir: estoy bastante seguro de que nuestros sistemas van a debilitar esta función y volverán a su forma original una vez que seamos lo suficientemente fuertes. ¿Quieres que verifique si ese es el caso? Aurus pronto agregó, a lo que Bell respondió: definitivamente sería bueno saberlo antes de dejar este mundo. Está bien entonces, dijo Aurus después de escuchar la respuesta de Bell. Después de unos segundos, le preguntó al sistema internamente: «Sistema, ¿qué características tiene esta lista de amigos?» Timbre. El sistema de Aurus no tardó mucho en responder, y poco después apareció una pantalla holográfica frente a su campo de visión. Lo leyó, asegurándose de no perderse una sola palabra. Debido a las limitaciones de los sistemas de los dos titulares del sistema, el sistema ha decidido otorgar al usuario una versión rudimentaria de la función lista de amigos, que le permite comunicarse con el titular del sistema en cualquier lugar y momento. Una vez que el usuario haya alcanzado el nivel de existencia de un animado de rango 9, se desbloquearán más funciones de la lista de amigos, lo que permitirá al usuario confiar más en los titulares del sistema con los que se hizo amigo. Bueno, nuestros problemas de comunicación mientras estamos lejos están resueltos, dijo Aurus mientras cerraba la pantalla holográfica después de asegurarse de que entendía completamente lo que decía el sistema. Dejó escapar una risa leve y agregó: solo tenemos una forma rudimentaria de la lista de amigos desbloqueada, pero nos permite comunicarnos cuando y donde sea. Ya veo, respondió Bella antes de irradiar un aura de ligera euforía. Supongo que podemos desbloquear más funciones de la lista de amigos una vez que nos hagamos más fuertes. Exactamente, se rió entre dientes Aurus antes de responder. Luego dijo: y con eso, agreguémonos como amigos. Me sacaste las palabras directamente de la probóscide, dijo Bella antes de soltar una risita. Luego siguieron adelante y ordenaron a sus respectivos sistemas que se agregaran como amigos. Timbre. Timbre. Bella, Aurus, ahora es un contacto en tu lista de amigos. Puedes comunicarte con este ser en cualquier momento y en cualquier lugar. Al ver aparecer una nueva notificación en sus pantallas de notificación que les decía que se habían agregado con éxito como amigos, ambos dejaron escapar auras de intensa felicidad, solo para ser reemplazadas por un aura de tristeza leve poco después. Bell dejó escapar un suspiro. ¿Quién diría que, aunque solo nos conocemos desde hace bastante tiempo, se siente como si nos conociéramos desde hace mucho tiempo? No digas eso, respondió Aurus, me vas a hacer llorar.
Por otra parte, todavía nos encontraremos en el futuro. Una vez que seamos más fuertes. Una vez que seamos más fuertes, coincidió Bell con las palabras de Aurus. Zumbido. Después de decir eso, Bell se adelantó e intensificó su aleteo, aumentando su altitud en cuestión de un instante mientras le gritaba a Aurus. Disfruté matar a ese lobo contigo. Que nos volvamos a encontrar en el futuro. Que nos encontremos en el futuro, de hecho. Aurus gritó en respuesta, a lo que Bell voló apresuradamente hacia la dirección de la grieta en respuesta, enviando un mensaje no verbal a Aurus en el proceso. Al darse cuenta del mensaje no verbal enviado por él, Aurus se quedó en silencio durante unos segundos antes de soltar una risita. ¿Una pelea una vez que nos volvamos a encontrar? Claro, estoy dispuesto a eso. Wash. Después de conocer más sobre el sistema, así como de separarse de Bell, Aurus se adelantó y se teletransportó de regreso a la sala principal de la nueva alianza de la rama de la Flor Verdant, apareciendo en el centro. Era en el instante en que Aurus apareció en el centro del salón principal, su aura atrajo la atención de todos en el salón principal, incitándolos a enfocar su sentido de la visión hacia Aurus. Mientras esto sucedía, Aurus no pudo evitar sentir una sensación de presión la cual fue anulada por un ser que irradiaba un aura más intensa que la suya. Aurus ha vuelto. Esto se gritó con júbilo antes de agregar. Démosle las gracias al comandante de guerra. Gracias al comandante de guerra. No mucho después de que el ser dijera eso, todos en el salón principal dijeron lo que el ser quería que dijeran, lo que hizo que Aurus se sintiera un poco raro. Aunque apreciaba la sensación de ser alguien en una posición alta, la sensación de ser llamado así por múltiples seres lo hacía sentir raro, dejando escapar una risa incómoda mientras les decía a todos que continuaran con lo que estaban haciendo. Aurus pronto comenzó a flotar, abriéndose paso hacia el ser que les dijo a todos que gritaran esas palabras hace un rato. Este ser era un ser que irradiaba un aura que superaba con creces el aura irradiada por Erlia o Aurus, su apariencia era similar a una masa de energía brillante. Este ser no era otro que Orell, el guardián supremo de la nueva Verdant Blossombranch Alliance. En el mismo instante en que Aurus llegó frente a Orell, Orell se adelantó y le preguntó. Erlia me dijo que arreglaste algunas cosas con el animado que trajiste en los minutos finales de la guerra. ¿Cómo le fue? Todo salió bien. Gracias por preguntar, Orell. Aurus respondió a la pregunta de Orell en un tono formal, el cual fue rápidamente reemplazado por un tono ligeramente molesto cuando agregó. Es lo que diría si no te conociera tan bien. No tenías que hacer eso una vez que llegué, ¿sabes? Orell se rió de la respuesta de Aurus y dijo. Si tan solo supieras cuánto alababa Erlia tus contribuciones hace un tiempo. Para ser honesto, Erlia podría convertirse en un bardo con el nivel de elogios que ha dado a sus contribuciones. Al escuchar que Orell mencionaba la palabra bardo, Aurus no pudo evitar preguntar. ¿Dónde aprendiste la palabra bardo? Ah, eso. Orell trató de recordar dónde había aprendido esa palabra, y respondió poco después. ¿Recuerdas la ciudad a la que fuiste tú y Erlia para obtener una hoja de comprensión? Aunque no estabas en la alianza en ese momento, sí, respondió Aurus con una ligera confusión. Luego agregó, ¿qué pasa con eso? Solíamos hurgar en sus bibliotecas en ese entonces, tratando de obtener más conocimiento de la sociedad animate antes de ascender al nivel de existencia animate, o en mi caso, el nivel de existencia pseudo-animate, respondió Orell a la consulta de Aurus poco después, sofocando la curiosidad de Aurus. De todos modos, hablando de Erlia, ¿dónde está ella? Después de despertar su curiosidad, Aurus volvió al tema de Erlia elogiándola, preguntándose dónde estaba en ese momento. Actualmente está en el Salón de la Alianza, respondió Orell a la pregunta de Aurus antes de agregar. Actualmente le está dando a Ryok Thermal y a los puestos oficiales de ancianos de la Alianza. A diferencia de usted, que naturalmente obtuvo el puesto después de que la Alianza se sometiera a una actualización, para nosotros, tenemos que pasar por una iniciación para oficiar nuestros puestos. Para mí, es mi segunda vez sin embargo. ¿Debería ir allí? Aurus murmuró para sí mismo reflexionando al recordar las bolas de alma que había desplegado alrededor del círculo mágico que Chungus antes vivo solía controlar. Pronto recordó estas bolas de alma, manipulándolas para que regresaran a él, mirando a través de las perspectivas de las bolas de alma para pasar el tiempo. Mientras miraba a través de él, Aurus notó que un elemento en el área fuera de la base de la alianza había desaparecido mientras hablaba con Bell. Después de recordar todas las bolas de alma, Aurus siguió adelante y le preguntó a Orell sobre este elemento faltante y le dijo. Orell, ¿sabes qué pasó con el cadáver de Chonk? De hecho, lo hago. Orell irradió un aura de euforía leve cuando respondió a la pregunta de Aurus. Luego agregó.
Te sugiero que le preguntes a Erlia sobre esto. Anuncios de Put Future. Habiendo dicho eso, luego siguió adelante y se teletransportó al corredor que conducía al pequeño ecosistema de la Alianza. Orey luego siguió adelante y envió un hilo de energía, sintiendo que la conexión del alma que él y Aurus tenían había sido eliminada. En él estaba la pregunta. ¿Te gustaría ir a donde está ella? Wash. Sin dudarlo, Aurus se teletransportó junto a Orey, enviándole un hilo de energía y diciendo, vamos. Silbido. Los dos no tardaron mucho en llegar al Alliance Hall en el pequeño ecosistema de la Alianza, con Orey confiando en su nivel de existencia para viajar una gran distancia en una teletransportación, mientras que Aurus confiaba en sus habilidades de gobernante para cerrar la brecha en el nivel de existencia. En el instante en que aparecieron en la entrada del salón de la Alianza, Orey miró a Aurus con asombro y dijo, pensar que puedes teletransportarte tan lejos como yo sin dejar de ser un inanimado de grado S. ¿Cuándo vas a ir y evolucionar a grado X? Orey pronto le preguntó, a lo que Aurus respondió con una risa incómoda cuando dijo, evolucionaré una vez que las cosas se calmen. Después de responder, los dos siguieron adelante y entraron al salón de la Alianza, viendo dos rayos de luz golpear a Ryok y Thermalia en el centro del salón. Fue solo cuando los rayos de luz desaparecieron que Erlia, Ryok y Thermalia notaron que los dos entraron al salón, con Erlia, Orey y Aurus. Me alegro de verlos a los dos aquí. Hola, Guardián Supremo y Vicelíder, les dijo a Ryok a los dos, irradiando un aura de respeto. ¿Está bien llamarlos a los dos por sus nombres? Thermalia les preguntó a los dos en un tono juguetón, y Ryok reprendió a Thermalia poco después, diciendo, están en una posición más alta que nosotros. ¿Crees que podemos decir sus nombres así? Sí, me parece bien, respondió Aurus a la consulta de Thermalia antes de agregar. Nos permitiría acercarnos de todos modos. Lo que dijo Aurus, dijo Orey después de que Aurus terminó de hablar. Luego se abrieron paso junto a Erlia, con Orey a la derecha de Erlia y Aurus a la izquierda de Erlia. Entonces, ¿qué los trae a ustedes dos aquí? Erlia les preguntó a los dos, a lo que Orey hizo un dedo señalador con energía en respuesta, apuntando hacia Aurus mientras respondía. Aurus aquí se preguntaba sobre el cadáver de Chonk. ¿Podrías contarle al respecto? ¿O eso? Erlia dijo con ligera indiferencia. Recordando sus planes para el cadáver, luego enfocó su visión hacia Aurus antes de decir. Justo antes de decirlo, déjame decirte que este plan solo lo conocen aquellos con una alta posición en la Alianza. En otras palabras, no lo propagues a los miembros de la Alianza, ¿de acuerdo? Por supuesto, respondió Aurus. No soy tan estúpido. Bueno, Erlia escuchó la respuesta de Aurus antes de decir, el plan es muy simple. Usando mis artes sanguíneas, las habilidades mágicas especiales de Ryok y el gran dominio de Thermalia sobre las ilusiones, estamos planeando revivir a Chonk y transformarlo en la mejor carta de triunfo de la Alianza. Un ser controlable capaz de repartir ataques de nivel animado. Aurus no pudo evitar imaginar una guerra futura donde los enemigos sin duda serían aniquilados por un solo ataque de Chonk. Con esto en mente, no pudo evitar estremecerse mientras murmuraba. Realmente no apruebo jugar con cadáveres, pero si permite que la Alianza luche contra enemigos más fuertes, entonces no me importa. Timbre. Justo cuando estaba a punto de continuar hablando con Erlia y los demás, Aurus obtuvo una notificación del sistema, lo que lo confundió bastante, ya que esta notificación realmente salió de la nada. Dividiendo una parte de su alma para ir y verificar la notificación que había recibido, manipulando la pantalla de notificación que había estado en el otro lado de su campo de visión todo este tiempo hacia el centro, leyó las nuevas notificaciones que había recibido. En un instante, se había quedado en silencio en el exterior. Sin embargo, en el interior, estaba gritando de un intenso desconcierto, gritando para sus adentros. Así que es por eso que no obtuve nada de Chonk en el instante en que lo mataron. Es porque las recompensas de un animado por un inanimado son demasiado grandes para manejarlas. Muy emocionado por seguir adelante y comprobar las recompensas que había obtenido, Aurus envió un hilo de energía a Erlia mientras los cinco conversaban, diciendo, Erlia, voy a ir a la torre de la reclusión. ¿Eh? ¿Por qué? Ligeramente desconcertada por el abrupto mensaje de Aurus, ella le envió un mensaje usando un hilo de energía. En respuesta, Aurus envió una hebra propia y dijo, tendré que mantenerlo en secreto por ahora. Todo lo que puedo decir es que es muy urgente. Veo. Bueno, espero que no sea grave. Erlia reflexionó un poco sobre las palabras de Aurus y dejó escapar un suspiro interiormente. Luego envió un hilo de energía con estas palabras.
No mucho después, obtuvo una respuesta de Aurus a un hilo de energía que decía: no lo es. Este asunto urgente seguramente ayudará a la alianza. Después de decirle esas palabras a Erelía a través de un hilo de energía, Aurus siguió adelante e interrumpió la conversación que tenían los cinco, diciendo abruptamente: me disculpo, pero necesito irme ahora mismo. Tengo un asunto urgente que debo hacer. Wash. Y así, sin dejar que Orell y los demás respondieran a las palabras de Aurus, Aurus había desaparecido de su vista, dirigiéndose apresuradamente hacia la torre de la reclusión. En cuanto a Erlia, no pudo evitar sentirse internamente decepcionada, murmurando: no estaría de más abrirse a mí, ¿sabes? Wash. Dado que Aurus se apresuraba a dirigirse hacia la torre de la reclusión, Aurus solo tardó un minuto en ingresar a una habitación aislada dentro de la torre, levantando rápidamente la pantalla de notificación una vez más, porque quería asegurarse de que las notificaciones que había obtenido hace un tiempo no eran falsas. Después de mirarlos varias veces, murmuró emocionado: contribuir mucho en la guerra definitivamente valió la pena. Timbre. Debido a que el jefe final de la guerra tiene 2 niveles de existencia más altos que el usuario, el tiempo necesario para calcular las recompensas se ha extendido considerablemente. El sistema se disculpa con el usuario por las molestias. El lado del usuario ha ganado con éxito en The War of Tempest Cliff. El usuario ha obtenido 500.000 XP. Se ha obtenido la habilidad pasiva Voluntad del Victorioso. El usuario tiene la mayor contribución en The War of Tempest Cliff, matando a la mayoría de los enemigos en el lado opuesto, además de infligir el mayor daño al jefe final de la guerra. Debido a que el jefe final de la guerra es un animate, la mayoría de las recompensas solo están disponibles una vez que el usuario alcanza el nivel de animate de rango 1 en cualquiera de los cuerpos del usuario. Debido a que el usuario mató a varios enemigos solo, se obtuvo la habilidad pasiva 1 contra todos. Debido a que el usuario mató a múltiples enemigos solo, el usuario obtuvo 5,000,000 ESP. Debido a que el usuario mató a múltiples enemigos solo, el usuario obtuvo 500 puntos Génesis. Debido a que el usuario infligió el mayor daño al jefe final, se obtuvo la habilidad híbrida Surpassing Fate. Debido a que el usuario infligió el mayor daño al jefe final, se obtuvo la habilidad híbrida Power Surpassing Boundaries. Debido a que el usuario infligió el mayor daño al jefe final, el usuario obtuvo 500,000,000 ESP. Debido a que el usuario infligió el mayor daño al jefe final, el usuario obtuvo 5.000 puntos Génesis. Debido a que el usuario infligió el mayor daño al jefe final, el usuario obtuvo 100 puntos OS. No he leído mal, dijo Aurus, sin palabras por la cantidad de recompensas que había obtenido de la guerra. Más de 500 millones de puntos de experiencia, 5.000 puntos Génesis, 100 puntos OS, así como múltiples habilidades pasivas que probablemente mejorarían aún más mis estadísticas altas. Esto definitivamente valió la pena, gritó Aurus emocionado mientras ordenaba al sistema que mostrara la información sobre las 2 primeras habilidades pasivas que había obtenido. Después de leerlo, no pudo evitar aspirar una bocanada de aire frío a través de su cuerpo, murmurando: acabo de recordar que las habilidades pasivas son evolucionables. Estos están solo en el nivel mortal de grado C. ¿Qué tan alto sería el impulso que darían en el nivel trascendente? Timbre. Voluntad del Victorioso nivel 1/3. Grado mortal, C. Anuncios de Put Future. Otorgada a aquellos que son bendecidos con la victoria, la energía acumulada del lado de los vencedores envuelve tu cuerpo, reforzando tu destreza a alturas inimaginables. Todas las estadísticas más 30%. Daño infligido más 30%. 1 contra todos nivel 1/3. Grado mortal, C. Solo aquellos con la fuerza de voluntad para luchar contra cientos o incluso miles de enemigos obtendrán el mérito de tener esta habilidad, lo que les permitirá estar al mismo nivel que las figuras legendarias y mitológicas. Todas las estadísticas más 50%. Cuando te enfrentas a varios enemigos, el daño infligido aumenta un 30%. Y luego, tenemos estas 2 últimas habilidades. Después de leer la descripción de las 2 habilidades y quedar satisfecho con ella, siguió adelante y ordenó al sistema que mostrara las descripciones de las 2 últimas habilidades, sintiendo un intenso nerviosismo y emoción. Estas 2 habilidades provenían de él infligiendo el mayor daño a Chonk, por lo que significaba que ambas habilidades tenían algo que ver con Chonk, ¿verdad? Timbre. Timbre. Con el texto en las 2 pantallas holográficas de antes con otras nuevas, Aurus siguió adelante y leyó la información escrita en ellas, solo para quedarse sin palabras en un mayor nivel.
Eventualmente, pudo murmurar. ¿En qué grado estoy otra vez? Destino superado nivel 1, 40. Grado. Mortal, X. Se dice que todos están encadenados bajo las cadenas del destino, dejando que todos tengan destinos fijos. Hay raras ocasiones en que uno sigue adelante y rompe las cadenas del destino, haciendo algo que va en contra de la norma, superando el alcance del destino mismo. Aquellos que han superado al destino son seres con un poder increíblemente grande entre sus compañeros, al punto que no les sería imposible luchar cara a cara con seres de un nivel superior. Todas las estadísticas más 100%. Obtenga acceso a la habilidad activa manipulación menor del destino. Poder que supera los límites nivel 1, 40. Grado. Mortal, X. Algunos dicen que los niveles de fuerza están hechos para tener una progresión suave en el poder. Por supuesto, algunos rompen esas normas, exhibiendo una fuerza que es mucho mayor que su nivel actual. Solo aquellos con tal poder pueden crear leyendas y cambiar el mundo en el que viven. Todas las estadísticas más 100%. Obtenga acceso a la habilidad activa Ascensión Pseudo Animada. Después de leer las dos últimas habilidades, tomó nota de las dos habilidades activas a las que las dos habilidades le dieron acceso, y tomó nota mental para verificar sus descripciones más tarde. Mientras cerraba las pantallas holográficas frente a él, dejó escapar un suspiro de satisfacción y murmuró. Supongo que esto me permitirá tener una mejor base antes de evolucionar a grado X. Me pregunto qué tipo de opciones de evolución tendré para entonces, siguió murmurando Aurus mientras se concentraba en las otras cosas que había obtenido de la guerra. Para los puntos de experiencia, tengo un gran uso para ellos antes de evolucionar, reflexionó Aurus sobre ellos mientras comenzaba a pensar en voz alta. En cuanto a los puntos Génesis, me centraré más en el árbol Génesis. Por supuesto, también tengo que mejorar mi sistema de encantamiento del alma, ya que las bolas del alma me han ayudado mucho. Un alma más fuerte definitivamente sería beneficiosa. En cuanto a los puntos del sistema operativo, justo cuando Aurus había llegado a este punto, siguió adelante y le ordenó al sistema que abriera la interfaz del sistema operativo Existence Evolution. No mucho después, una pantalla holográfica apareció frente a él. Después de leerlo, soltó una risita y dijo, no hay otra cosa que pueda hacer más que actualizarlo, ¿verdad? El sistema operativo Existence Evolution ha llegado a sus límites. ¿Le gustaría actualizar el sistema operativo del sistema por 100 puntos OS? Sin dudarlo, Aurus siguió adelante y confirmó la elección de usar los 100 puntos OS para actualizar el sistema operativo de su sistema. Esperaba que la actualización del sistema operativo del sistema le permitiera fortalecerse de muchas maneras, y eso sería cierto, en su mayor parte. Timbre. En un instante, la pantalla holográfica frente a él había sufrido un cambio drástico, y la pantalla se volvió un poco más corpórea cuando una voz que sonaba femenina resonó en su mente y dijo, gracias por actualizar el sistema de evolución de la existencia. El sistema de evolución de la existencia ahora se llamará el sistema de existencia trascendente. La voz que sonaba femenina continuó hablando, todas ellas eran mejoras que había hecho la actualización del sistema. Debido a que el usuario no usa el módulo de inteligencia artificial, el sistema ha decidido descartar el módulo, mejorando los otros módulos en su lugar. Se ha reducido la cantidad de puntos necesarios para mejorar su Enchantment System y Genesis Tree System. El usuario ahora puede seleccionar manualmente las habilidades y destrezas obtenidas de estos sistemas. El potencial máximo para los aliados convocados a través del sistema AGI se ha incrementado del grado SSS al grado Omega. Todos los aliados existentes convocados por el usuario tendrán sus potenciales y habilidades mejorados por un grado. El usuario ahora puede ocultar el sistema de otros seres que también tienen un sistema. El usuario también puede transformar el sistema en un hada que vuela alrededor del cuerpo del usuario, actuando como asistente personal del usuario. Al escuchar los anuncios hechos por la voz femenina, sintió que actualizar su sistema en este momento era la mejor elección que había hecho, hasta que escuchó los siguientes anuncios. Debido a la manipulación de una entidad externa, la habilidad anulación de la ilusión del nivel trascendente de grado C se ha mejorado instantáneamente a visión que no engaña del nivel divino de grado C. Debido a la manipulación de una entidad externa, la habilidad vista que no engaña se ha fusionado con control de alma unificado, formando la habilidad híbrida penúltimo espíritu veridical. Con el penúltimo espíritu verídico, toda falsedad será negada frente al usuario. Debido al penúltimo espíritu veridical, la verdad de la habilidad Spirit Clone ha sido revelada, su nombre es Spirit Imbuement.
Debido al penúltimo espíritu veridical, la verdad del clon Argentum ha sido revelada, revirtiendo todo el progreso que ha hecho en el nivel de existencia animado. Debido al penúltimo espíritu veridical, la verdad del clon Argentum ha sido revelada, su verdadero nivel de existencia es pseudo-animate de grado normal. ¿Qué? Hola, aquí Truedaun. Acabas de ver el final del volumen 3. Destinos entrelazados. Estoy bastante seguro de que la mayoría de ustedes están sorprendidos por el hecho de que su clon no era realmente un clon. No solo eso, pensar que también es un pseudo animado en lugar de animado, bastante increíble, ¿verdad? Se explicará en el próximo volumen, volumen 4. Destino inevitable. En este volumen, se revelarán muchas cosas sobre el clon de Aurus, Kevin, así como sobre Kuroana y Erea, probablemente. Espero que continúes leyendo y verás porque de aquí en adelante será más divertido. Capítulo 190. Desentrañando la verdad. Debido a la manipulación de una entidad externa, la habilidad anulación de la ilusión del nivel trascendente de grado C se ha mejorado instantáneamente a visión que no engaña del nivel divino de grado C. Debido a la manipulación de una entidad externa, la habilidad vista que no engaña se ha fusionado con control de alma unificado, formando la habilidad híbrida penúltimo espíritu veridical. Con el penúltimo espíritu verídico, toda falsedad será negada frente al usuario. Debido al penúltimo espíritu veridical, la verdad de la habilidad Spirit Clone ha sido revelada, su nombre es Spirit Imbuement. Debido al penúltimo espíritu veridical, la verdad del clon Argentum ha sido revelada, revirtiendo todo el progreso que ha hecho en el nivel de existencia animado. Debido al penúltimo espíritu veridical, la verdad del clon Argentum ha sido revelada, su verdadero nivel de existencia es pseudo-animate de grado normal. ¿Qué? Al escuchar lo que decía la voz que sonaba femenina, Aurus estaba completamente incrédulo. ¿Qué quieres decir con eso? A pesar de que Aurus le preguntó al sistema qué estaba diciendo, el sistema continuó enumerando los cambios provocados por la actualización del sistema operativo del sistema de manera indiferente. Debido al penúltimo espíritu veridical, la verdad del clon Argentum ha sido revelada, su verdadera especie es Win elemental. Debido al penúltimo espíritu veridical, todas las habilidades relacionadas con la clonación se han adaptado al cuerpo pseudo-animado del usuario. Debido al penúltimo espíritu veridical, todas las ilusiones lanzadas sobre el usuario han sido eliminadas. Aurus se quedó sin palabras, un sentimiento dentro de él burbujeaba gradualmente mientras continuaba escuchando la voz femenina del sistema. Eventualmente, el sentimiento había alcanzado su punto máximo, estallando fuera de Aurus mientras gritaba. «Sistema, ¿qué diablos quieres decir con esto? ¿Mi clon no es un clon real?» Sorprendentemente, esta vez, el sistema respondió a la pregunta de Aurus, la misma voz femenina resonó dentro de su mente mientras respondía, ciertamente, usuario. Debido a algunas ilusiones lanzadas por una entidad, el sistema ha sido engañado para pensar que el clon del usuario es del nivel de existencia animado. No solo eso, sino que también parece que aquellos que se han encontrado con el clon también han sido engañados para pensar esto. Engañado para pensar. Aurus no pudo evitar preguntar, sabiendo que Kevin le había dado la habilidad, ya que había predicho que Aurus estaría en peligro en el futuro. Luego continuó. Use más de 5000 FP para lanzar la habilidad Spirit Clone, y me estás diciendo que mi clon no es un animado. Espera un segundo. Después de que Aurus pensó en la premisa de la habilidad Spirit Clone que Kevin le dio, más pensó que era extraño. Un solo punto de estadística de un animado equivale a 100,000 de un inanimado, lo que significa que el costo de crear el clon sería increíblemente alto, ¿verdad? Con esto en mente, murmuró. Ahora que lo pienso parece extraño. Usar solo más de 5000 FP para crear un clon en el nivel de existencia animado, aunque la diferencia de poder entre los dos niveles de existencia es similar a la noche y el día. Sistema, ¿podrías mostrar la descripción de Spirit Clone? No, espera, Spirit Imbuement. Como desees, usuario, el sistema pronto accedió a la solicitud de Aurus, una pantalla ligeramente corpórea apareció frente a su campo de visión no mucho después. Debido a la actualización que había sufrido el sistema, una voz suave leía las palabras escritas en la pantalla mientras Aurus las hojeaba. Timbre. Imbución de espíritu nivel medio. Grado. Trascendente, S. Anuncios de Put Future. Una habilidad creada por aquellos versados en el arte de manipular espíritus y cuerpos como una forma de reemplazar la creación normal de clones. Esta habilidad es utilizada principalmente por personas con constituciones débiles, que poseen un cuerpo que tiene una gran fuerza para equilibrar la debilidad que tenían mientras su cuerpo original continúa existiendo.
Esta habilidad le permite al usuario poseer cualquier cuerpo con alma siempre que el usuario tenga suficiente energía para hacerlo, así como sacrificios que aumentarían la velocidad de asimilación. Número máximo de clones. 1. Máximo nivel de existencia que se puede poseer. Pseudo animado. Costo de FP. Depende de la fuerza del cuerpo que se posea. Ahora veo, Aurus murmuró después de leer la descripción de la habilidad, dejando escapar un suspiro de decepción no mucho después. Unos segundos después, comenzó a reírse levemente, lo que luego se convirtió en una carcajada estridente. Afortunadamente, estaba dentro de la torre de la reclusión, que rara vez estaba ocupada por los miembros de la Alianza, lo que le permitía seguir riéndose estridentemente sin preocuparse por el mundo. Si uno escuchaba atentamente su risa, había un toque de tono burlón en su risa. Un tono burlón que parecía estar dirigido a él mismo. Eventualmente, Aurus dejó de reír y murmuró. Qué tonto soy al creer que podría obtener un cuerpo animado con solo 5000 FP. Claro, quiero experimentar la sensación que me dio la hoja de comprensión trascendente, pero nunca esperé que Kevin hubiera envuelto a este clon mío en una red de mentiras. En este punto, Aurus sintió algo de odio hacia Kevin, quien solía pensar que era alguien que realmente lo cuidaba. Pensar que el nivel de existencia de su clon era falso todo el tiempo, no pudo evitar preguntarse qué pasaría si Kevin de repente disipara esta ilusión en una pelea importante, eliminando toda la fuerza que solía tener su clon. Luego dejó escapar un suspiro una vez más, sintiéndose un poco más agradecido de haber actualizado el sistema operativo del sistema. Si no lo hubiera hecho, realmente podría haber caído en peligro en el futuro con lo que hizo Kevin. No obstante, se sintió un poco melancólico por el hecho de que su clon había vuelto a un nivel en el que no era extraño decir que su cuerpo original era más fuerte que el de su clon. Afortunadamente, eliminó rápidamente esta mentalidad pesimista, pensando en revertir el nivel de existencia del clon de una manera optimista cuando dijo: con el clon en el nivel pseudo animate, puedo acumular más fuerza que antes. Hay un solo nivel de diferencia entre el nivel de existencia de pseudo animate y animate, pero solo eso me permitiría posiblemente hacerme invencible en el nivel de animate. Hablando de eso, ¿puedo incluso evolucionar al nivel animado? Aurus no pudo evitar preguntarse, recordando muy bien que aquellos que evolucionaron al nivel pseudo animado como inanimado no tenían forma de evolucionar al nivel animado, decidiendo alcanzar el nivel máximo que un pseudo animado podría alcanzar. Con esto en mente, Aurus no pudo evitar dejar escapar un suspiro mientras continuaba hurgando en sus recuerdos. Bien entonces. Por lo que parece, estoy atascado en el nivel pseudo animate hasta que alcanzo el nivel de existencia Divinity. Por otra parte, someterse a bautismos de poder es mucho más fácil que someterse a tribulaciones de existencia y formación de principios. Justo cuando estaba a punto de darse por vencido, un recuerdo que respondió exactamente a la consulta de Aurus surgió en su mente, su estado de ánimo dio un giro de 180 grados mientras estaba lleno de esperanza por el clon pseudo animado. Parece que el cielo no cierra todos los caminos del progreso. Con este método, puedo crear un cuerpo que es muy superior a un animado de rango 0 normal. Un superanimado. Supongo que esto fue solo una coincidencia afortunada, dijo Aurus al recordar quién le dijo este método para permitir que un ser pseudo animado ascienda al nivel de existencia animado. La diosa de la ruina, un rango de poder de 7, la leyenda de un pseudo animate que desafía todas las probabilidades y se convierte en un superanimate increíblemente raro. Al recordar esto, no pudo evitar preguntarse mientras murmuraba. Me pregunto dónde está Eria en este momento. Probablemente esté tratando de alcanzar un nivel más alto de divinidad en este momento con seguridad. Justo cuando estaba a punto de continuar y teletransportarse a donde estaba su nuevo clon de pseudo animate, parecía que el sistema no había terminado de enumerar las mejoras que trajo la actualización del sistema operativo del sistema. La voz del sistema resonaba en su mente después de reflexionar sobre todo eso. Las habilidades relacionadas con la clonación que el usuario había obtenido al crear el clon se habían transformado en una variante que se adapta al cuerpo pseudo animado actual del usuario, inclinándose más hacia la posesión de un cuerpo en lugar de un verdadero clon. Sense Sharing se ha adaptado a Experience Sharing, una habilidad que permite al usuario compartir recompensas con los dos cuerpos del usuario. Automated Clone Control se ha adaptado a Parallel Body Control, una habilidad que permite al usuario controlar el segundo cuerpo mientras está en el cuerpo original. Posesión de clones y hibernación de clones se han descartado porque el sistema no ve un uso para estas habilidades. El sistema recomienda que el usuario use el cuerpo pseudo animado con la mayor frecuencia posible.
Comunicación mental y resonancia espiritual han sido consideradas por el sistema como habilidades que se adaptarían muy bien al usuario y al segundo cuerpo. Ah. Al escuchar lo que decía el sistema, Aurus se quedó sin palabras por un momento mientras trataba de procesar lo que el sistema le decía. Eventualmente, terminó de procesar la nueva información, irradiando un aura de emoción mientras seguía adelante y trataba de usar una de las habilidades recién adaptadas en su arsenal. Control de cuerpo paralelo. Wash. Mirando a través de la perspectiva de su otro cuerpo, notó que su segundo cuerpo se movía de acuerdo con estos pensamientos, lo que hizo que Aurus se sintiera muy eufórico ya que no tenía que preocuparse de que uno de sus dos cuerpos estuviera indefenso cuando controlaba al otro. Después de mover su segundo cuerpo alrededor de los árboles cerca de la base de la alianza durante unos minutos, movió el cuerpo a un lado de la base de la alianza antes de quitarle el control. Anuncios de Put Future. Debería ir y verificar sus estadísticas antes de mostrárselo a Erelia y Orell, murmuró Aurus cuando este pensamiento cruzó por su mente. La razón por la que Aurus escondió su clon de Erelia en ese entonces se debió a la diferencia en el nivel de existencia. Estaba bastante seguro de que a Erelia le parecería increíble que un animado fuera un clon de un inanimado. Solo diré algo como que este clon mío había pasado por una tribulación de la existencia antes que yo. Aurus reflexionó sobre cómo iba a explicárselo a Erelia y Orell, decidiendo que esta sería una razón por la que no encontrarían ninguna falla. Ahora bien, ¿qué son las tribulaciones de la existencia? Las tribulaciones existenciales son pruebas por las que todo ser tiene que pasar para ascender a un nivel existencial superior. Esta fue una característica agregada en Ise que hizo increíblemente difícil para los inanimados ascender al nivel de existencia de un animado. Afortunadamente, finalmente se hizo más fácil en el futuro debido a la abundancia de trascendentes y dioses. Y así, justo cuando estaba a punto de ir y teletransportarse a donde estaba su cuerpo pseudo animado una vez más, el sistema decidió bloquear su camino para que no se acercara al pseudo animado, enumerando una mejora más mientras una voz resonaba en su mente una vez más. Este sistema está tratando deliberadamente de bloquearme para que no vea el pseudo animado o algo así. Mientras murmuraba esta pregunta para sí mismo, Aurus escuchó atentamente lo que parecía ser la última declaración que el sistema iba a decir. Su interés despertó por la declaración en un instante. Debido a la actualización del sistema, el nivel de existencia más alto posible que el usuario puede alcanzar ahora es el pico del nivel trascendente. También se han realizado algunos cambios en la progresión del usuario como animate, eliminando la necesidad de acumular experiencia y niveles en habilidades y estadísticas. El sistema ha adaptado esta progresión de fuerza para adaptarse mejor a las necesidades del usuario, siendo las habilidades templado y ascensión las principales formas de aumentar la fuerza, mientras que las habilidades que el usuario obtendrá en el nivel de existencia animado tendrán niveles de maestría. Aurus reflexionó sobre las últimas declaraciones del sistema durante bastante tiempo, pensando en voz alta poco después mientras murmuraba. Entonces, cuando el sistema se llamaba sistema de evolución de la existencia, el máximo nivel de existencia que podía alcanzar era el pico del nivel animado. ¿Eso significa que tengo que actualizar el sistema una vez más para llegar a Divinity? Bueno, todavía estoy lejos de ser un trascendente, así que no debería pensar en esto, agregó Aurus. No mucho después, irradió un aura de leve euforia mientras continuaba murmurando. Por otra parte, estoy bastante cerca del nivel de existencia animado. El hecho de que no esté limitado por puntos de experiencia y niveles para aumentar mis estadísticas, es muy bueno. Imagina un animado de rango 0, con la destreza de un animado de rango 3, dijo Aurus mientras se reía entre dientes. Probablemente sería considerado un héroe legendario para entonces. De todos modos, parece que el sistema ha terminado de enumerar las mejoras. Es hora de comprobar el pseudo animado. Continente XXXX, Reino Serap, dentro de una gran mansión. Un anciano con una bata blanca de manga larga estaba sentado cerca de una gran ventana salediza, una taza de té soltaba vapor sobre una pequeña mesa a su lado. Ah, té de Mercuria. Verdaderamente el mejor té del continente Valerión, murmuró el anciano con un ligero regocijo mientras tomaba la taza de té antes de soplarla. Después de soplarlo varias veces, siguió adelante y bebió un poco de té, dejando que el sabor cubriera cada rincón y grieta de su boca antes de decir, verdaderamente el mejor té. Wash. Justo cuando el anciano estaba a punto de tomar otro sorbo de té, el anciano sintió que se había quitado una gran carga en su mente, y al instante sintió que algo había salido mal.
Luego siguió adelante y colocó la taza de té en el platillo en el que estaba hace un rato, levantando lentamente las manos hacia la luz que brillaba desde la gran ventana salediza mientras gesticulaba gradualmente con las manos. Este anciano no era otro que Kevin, el sabio que había ayudado a Aurus. Le tomó unos segundos a Kevin finalmente terminar de gesticular con su mente, con el ceño fruncido en su rostro mientras murmuraba. Parece que me han descubierto. No mucho después, Kevin se adelantó y dejó escapar un suspiro de ligera decepción. Sorprendentemente, unos segundos después, el ceño fruncido en su rostro fue reemplazado por una sonrisa, echando un vistazo a los confines del cielo mientras soltaba una risita. ¿Es esto lo que se siente ser descubierto por un dios mayor? Kevin no pudo evitar murmurar con leve interés. Uno de los artesanos divinos, Kuroana, descubrió lo que estaba haciendo poco después de que planté esa pequeña semilla. Me pregunto si esta es tu forma de obstaculizar el progreso de nuestros planes. Mientras decía esto, Kevin se rió entre dientes una vez más mientras reflexionaba sobre algo. Finalmente, dijo con un suave suspiro. Está bien, entonces. No me entrometeré más en tus asuntos, Kuroana. Su destino todavía es algo que no puedes comprender de todos modos, no con la ley sobre la que reinas, eso es. Después de decir eso, respiró hondo mientras se relajaba, agarrando la taza de té una vez más antes de tomar un sorbo una vez más. Ah. Buen té. Capítulo 191. Un plan infalible. Wash. Debido a que el cuerpo pseudo-animado de Aurus estaba colocado cerca del costado de la base de la alianza, Aurus solo tardó menos de un minuto en llegar a donde estaba. En el instante en que llegó frente a su cuerpo pseudo-animado, se quedó sin palabras, incapaz de transmitir lo que estaba viendo frente a él en este momento. Después de unos segundos, este fue el único sonido que Aurus pudo hacer después de ver su cuerpo pseudo-animado. La apariencia que tomó fue la forma de un ser humano. Pero lo que lo separaba de otros humanos era que, en lugar de que todo el cuerpo estuviera compuesto de células, lo que componía este cuerpo era, de hecho, pura energía. Esta energía pura era similar a la que formaba el cuerpo actual de Orell como un espíritu de maná, pero dado que el cuerpo pseudo-animado de Aurus era un elemental de viento, el tono de esta energía era verde claro. Aparte de eso, también estaba la falta de rasgos faciales en donde se suponía que debía estar su rostro. Aurus no tardó mucho en aceptar el hecho de que así era como se veía su clon, dejando escapar una risa leve cuando notó que la cubierta que hizo para sus partes privadas cuando el clon frente a él todavía era un animate todavía estaba alrededor de la cintura del pseudo-animate. Al darse cuenta de esto, se preguntó en broma. Seguramente, dado que este clon mío está hecho de energía, no imitaría esa parte también, ¿verdad? Y así, con esa pregunta en mente, Aurus siguió adelante y usó control de cuerpo paralelo para mover los brazos del pseudo animado, agarrando la cubierta de hojas con fuerza antes de tirar de ella hacia abajo. En el momento exacto en que Aurus vio que la cubierta de hojas se movía hacia abajo, su sentido de la visión se centró instantáneamente en una barra de energía que sobresalía justo donde cierta parte normalmente estaría para un animado masculino, quedándose sin palabras una vez más. Aunque estaba bastante orgulloso de que esta parte siguiera siendo la misma después de que su clon se convirtiera en un pseudo animado, no pudo evitar dejar escapar un suspiro ligeramente decepcionado antes de decir. ¿Por qué tenía que imitar esa parte en lugar de los rasgos faciales? Preferiría tener rasgos faciales por ahora antes de esa parte, para ser honesto. De cualquier manera, dado que parecía que no había nada que pudiera hacer al respecto, Aurus decidió aceptar este hecho también, levantando la cubierta de hojas para cubrir la vara del pseudo-animate. Después de eso, siguió adelante y verificó si podía comunicarse con su clon como una segunda persona como antes, y preguntó, ¿puedes oírme? Sorprendentemente, después de escuchar la pregunta de Aurus, apareció una forma áspera de boca donde se suponía que estaba la cara del pseudo animado, respondiendo a Aurus con puedo. Como yo soy tú y tú eres yo, y ambos tenemos el sistema, podemos hablar entre nosotros en cualquier lugar y en cualquier momento. Bueno, me alegra saber que sigue igual, respondió Aurus a las palabras de su clon. Luego reflexionó sobre algo por un momento, enfocando su sentido de la visión en el clon frente a él una vez más mientras le preguntaba, ¿tu nombre sigue siendo Argentum? Déjame comprobarlo, respondió el clon, murmurando algunos comandos al sistema mientras aparecía una pantalla de estado frente a él. Por supuesto, Aurus también podía ver esta pantalla de estado debido a que compartía perspectivas con el clon, pero después de mirar el nombre del clon a través de ella, ordenó al sistema que dejara de compartir sus perspectivas.
Después de cerrar la pantalla de estado frente a él, el clon respondió a las palabras de Aurus con un tono de certeza, diciendo: acabo de comprobarlo. Todavía me llamo Argentum. Bueno, si lo piensas, ¿por qué no lo estaría? Cierto, respondió Aurus a las palabras de Argentum, reflexionando sobre algo una vez más. Unos segundos más tarde, le preguntó a Argentum: ¿notaste que deshabilité el uso compartido de perspectiva? Sí, respondió Argentum antes de agregar: para ser honesto, es bastante nauseabundo tener dos perspectivas al mismo tiempo. De hecho, Aurus expresó su opinión. No mucho después, le preguntó a Argentum una vez más y dijo: de todos modos, ¿te importa si reviso tu pantalla de estado? Eres el cuerpo original. ¿Por qué no te dejaría? Argentum respondió a la pregunta de Aurus con una leve risa, y Aurus ordenó al sistema que identificara a Argentum poco después. Mientras Aurus estaba al mando del sistema, Argentum dejó escapar un suspiro antes de decir: de todos modos, no establezcas tus expectativas demasiado altas. Todavía tengo una cantidad decente de habilidades, pero mis estadísticas ahora son una mierda. ¿Qué tan jodido puede ser? Aurus respondió con optimismo. El sistema no tardó mucho en responder a su orden, apareció una pantalla ligeramente corpórea frente a su campo de visión que mostraba las estadísticas de Argentum frente a él. Después de echarle un breve vistazo, no pudo evitar mirar a Argentum antes de suspirar. Luego siguió adelante y dijo: parece que tenías razón. Me disculpo por usar solo alrededor de 5000 FP para hacerte en ese entonces. Timbre. Argentum nivel 11. Experiencia. 0, 100. Especie. Elemental de viento. Nivel de existencia. Pseudo animado. Grado. Normal. Bautismo de poder. Ninguno. Anuncios de Put Future. PV. 1, 1. MP. 5, 5. Estadísticas. Vitalidad, 1. Fuerza, 1. Defensa, 1. Agilidad, 1. Inteligencia, 1. Cada estadística está en el número más bajo posible. Mientras Aurus murmuraba esto, reflexionó sobre por qué era así, y llegó a la conclusión de que las estadísticas de Argentum estaban relacionadas con la cantidad de FP que había usado. Y dado que un solo punto de estadística para un pseudo animado era 1000 puntos para un inanimado, tenía sentido que Argentum solo tuviera una cantidad total de estadísticas de 5. Me disculpo seriamente por usar solo más de 5000 FP para hacerte en ese entonces, se disculpó Aurus una vez más, a lo que Argentum soltó una risa leve en respuesta. Esta risa no pudo evitar confundir a Aurus, preguntándose qué era tan divertido. Finalmente, Argentum dejó de reír, saciando la curiosidad de Aurus y respondió: ya que compartimos recuerdos, veo lo que planeas hacer conmigo. Para ser honesto, estoy de acuerdo en que también es la mejor opción. Imagina que tu clon se convierte en un superanimado, ¿no sería genial? Luego agregó: aunque eres optimista sobre ese plan, parece que no eres lo suficientemente optimista. Piensa de esta manera. Con mis estadísticas en el número más bajo posible, eso significa que tengo un mayor margen de mejora, ¿verdad? Bueno, eso es cierto, respondió Aurus lentamente a las palabras de Argentum, hurgando en sus viejos recuerdos mientras continuaba diciendo: también comencé con las estadísticas más bajas posibles, solo llegué a donde estoy ahora con la especie actual que tengo, más las habilidades que tengo. Mientras continuaba hablando, Aurus se dio cuenta de que estaba mirando a Argentum desde un ángulo equivocado al principio. Al darse cuenta de esto, Aurus soltó una risita con un toque de burla. Este tono burlón se señaló a sí mismo cuando le dijo a Argentum: he estado demasiado absorto en lo que tengo actualmente durante tanto tiempo que ni siquiera me di cuenta de la increíble cantidad de potencial que tendría una pizarra en blanco como tú. Sin embargo, no soy una verdadera pizarra en blanco, respondió Argentum con un toque de felicidad mientras continuaba: soy un elemental de viento. Solo por el nombre de mi especie, me inclino hacia el elemento viento. Entonces, ¿qué pasa con eso? Aurus respondió a las palabras de Argentum y agregó: podrías dominar las otras afinidades elementales y todo estaría bien una vez que evoluciones, ¿verdad? Sin embargo, ¿eso no haría que los bautismos de poder fueran más difíciles? Argentum le preguntó, rebuscando en sus recuerdos compartidos de Power Baptisms. Los bautismos de poder en Elise eran similares a las tribulaciones de la existencia, pero solo hasta cierto punto. A diferencia de las tribulaciones de existencia, los pseudo-animados podrían someterse a bautismos de poder, con la dificultad de que un bautismo de poder esté relacionado con la cantidad de poder que tiene un pseudo-animado.
Por supuesto, cuanto mayor sea el poder al someterse a un bautismo de poder, mayor será el incremento en términos de poder que obtendría un pseudo animado. ¿Por qué preocuparse por esas cosas, Argentum? Aurus respondió a la pregunta de Argentum antes de agregar. Y pensé que tú eras el que era más optimista que yo. Si vas a convertirte en un superanimado, debes convertirte en el superanimado más fuerte posible, continuó hablando Aurus antes de decir. Estás armado con el conocimiento de irse desde el nivel de existencia inanimado hasta el nivel de existencia divinidad. Conoces muchas herencias, mazmorras y ciertos lugares donde podrías acumular toneladas de experiencia y habilidades que aumentarían aún más tu poder. Frente a todo eso, un bautismo de poder es simplemente una mota de arena. Al escuchar las palabras de Aurus, Argentum dejó escapar un suspiro, el aura que irradiaba de él era una ligera decepción, que estaba dirigida hacia él. Después de unos segundos, esta aura pronto cambió a una de leve euforía cuando dijo, ¿sabes qué? Tienes razón. Tengo acceso a todos esos recuerdos, así que los utilizaré al máximo. Ese es el clon que conozco. Aurus respondió con una risita antes de reflexionar sobre algo. En el instante en que reflexionó sobre esto, el aura que irradiaba a Aurus había cambiado abruptamente a una de leve preocupación. Al darse cuenta de esto, Argentum preguntó, ¿qué pasa? Acabo de recordar que estaba planeando presentarte a Erelia y Orella, respondió Aurus a la pregunta de Argentum con un tono de leve decepción. Luego agregó, con tus estadísticas actuales, no sé cómo podría decirles cómo hiciste todas esas cosas. Ya veo, dijo Argentum después de escuchar a Aurus, reflexionando sobre las posibles formas en que podría ayudar a su cuerpo original. Afortunadamente, Argentum no tardó mucho en encontrar una solución y le dijo a Aurus. Creo que tengo una idea de lo que puedes hacer. Al escuchar las palabras de Argentum, el interés de Aurus se despertó, lo que lo llevó a preguntarle a Argentum. ¿Qué tienes en mente? No sé si el sistema permite esto, pero, ¿no te gustaría transferirme tus puntos de experiencia no utilizados? Sugirió Argentum. Aurus luego respondió. ¿Cómo me ayudaría eso con este problema? Oh. Al darse cuenta de lo que Argentum estaba tratando de transmitir, Aurus accedió a la solicitud de Argentum y ordenó al sistema poco después. Sistema, transfiera todos mis puntos de experiencia no utilizados a Argentum. Timbre. Se han transferido 508.732.464 puntos de experiencia al segundo cuerpo del usuario, Argentum. Anuncios de Putfuture. Debido a la diferencia en el nivel de existencia, la cantidad de puntos de experiencia se ha dividido por 1,000 ya que un pseudo animado es 1000 veces más fuerte que un inanimado. 508,732 puntos de experiencia han sido transferidos con éxito al segundo cuerpo del usuario, Argentum. Bien entonces. Al recibir una notificación del sistema de que los puntos de experiencia se le transfirieron con éxito, aunque a un valor más bajo, Argentum no pudo evitar decir esto, ya que esperaba que los puntos de experiencia se transfirieran en su totalidad. Luego miró a Aurus y dijo, parece que hay una tasa de conversión, al igual que nuestras estadísticas. De hecho, respondió Aurus mientras reflexionaba sobre qué cosas se verían afectadas por la tasa de conversión. Las estadísticas seguramente se ven afectadas por la tasa de conversión y, por lo que parece, los puntos de experiencia también se ven afectados por la tasa de conversión. ¿Esto también afectaría a Genesis y OS Points? Aurus se preguntó, finalmente concluyendo que podría no ser el caso. Hablando de Genesis y puntos OS, con esto en mente, Aurus miró a Argentum y preguntó. ¿Tienes acceso a Soul Enchantment y Genesis 3 System? Déjame ver, al escuchar esto, Argentum siguió adelante y le ordenó al sistema en su mente que abriera estas características, solo para obtener una respuesta de que solo el cuerpo original tiene acceso a él. También probó si tenía acceso al sistema de lista de aliados y amigos, dejando escapar un suspiro de alivio por tener acceso a él. Soul Enchantment y Genesis 3 parecen ser sistemas exclusivos solo para ti, cuerpo original, respondió Argentum antes de agregar. Sin embargo, tengo acceso al sistema de lista de aliados y amigos. Es bueno saberlo, respondió Aurus a los hallazgos de Argentum antes de agregar. De todos modos, ¿vas a usar los puntos de experiencia ahora? Sí, respondió Argentum a las palabras de Aurus con afirmación, ordenando suavemente al sistema. Sistema, usa todos los puntos de experiencia no utilizados para maximizar mi nivel. Timbre.
El sistema no tardó mucho en actuar según la solicitud de Argentum cuando una gran masa de partículas de energía eólica comenzó a aparecer en los alrededores de Argentum, congregándose apresuradamente donde estaba mientras el aura que irradiaba se hacía cada vez más fuerte. Junto a esto estaba la voz femenina del sistema resonando en su mente, diciendo: se han consumido 4500 puntos de experiencia no utilizados. Wash. Wash. No mucho después, un pequeño tornado rodeó a Argentum, como si todas las partículas de energía del viento estuvieran canalizando su camino hacia su cuerpo. Finalmente, después de aproximadamente medio minuto, este tornado desapareció, revelando a Argentum con un aura que era varias veces más fuerte que su aura anterior. ¡Felicidades! Has subido de nivel al nivel 10. Después de que el tornado había desaparecido, la voz del sistema resonaba en su mente una vez más. Luego le preguntó: has alcanzado el nivel máximo y has cumplido con todos los requisitos necesarios para evolucionar a un grado superior. ¿Te gustaría evolucionar? Argentum reflexionó un poco sobre esta pregunta antes de finalmente responder en su mente con posponer la evolución por ahora. Como desees, usuario. Después de que el sistema dijo esto, la voz del sistema desapareció de su mente, lo que lo llevó a mirar a Aurus, quien lo miraba con un aura de felicidad. Tu fuerza ha aumentado considerablemente, dijo Aurus. Pero no mucho después, el aura alrededor de Aurus se había convertido en una ligera decepción mientras irradiaba su aura en toda su extensión, dejando que Argentum supiera la diferencia entre su fuerza actual y la fuerza del cuerpo original. Todavía no es suficiente. Pequeños pasos, Aurus. Pequeños pasos. En respuesta a las palabras de Aurus, Argentum soltó una risita mientras respondía. Luego agregó: este es solo el primer paso de mi idea. Estoy a punto de pasar al segundo paso. Oh. El interés de Aurus fue despertado una vez más por su clon, lo que lo llevó a preguntarle a Argentum: ¿cuál es el segundo paso? Jejeje. Argentum se rió levemente cuando cierto pensamiento cruzó por su mente. Es muy simple pero muy efectivo. No me dejes en suspenso, Argentum, dijo Aurus antes de agregar: solo dime. Está bien, respondió Argentum, tomando una bocanada de aire cuando aparecieron dos pequeños agujeros donde se suponía que debía estar su nariz. El segundo paso de esta idea es: no me presente a Erellia y Orell por ahora. ¿Qué opinas? Bien. Bueno, eso tiene sentido. Capítulo 192. Atajos y soluciones. No me presente a Erellia y Orell por ahora. Ese es el segundo paso, dijo Argentum a Aurus sin dudarlo mientras irradiaba un aura de leve felicidad. Después de escuchar esto, Aurus se quedó sin palabras. Se quedó sin palabras ya que para él, era una idea increíblemente estúpida. En cuanto a Argentum, interpretó el silencio de Aurus como Aurus pensando que él, Argentum, era un genio increíble. Por supuesto, después de que el silencio entre los dos duró un minuto, Argentum sintió que algo andaba mal. Sin embargo, siguió pensando que Aurus probablemente lo estaba alabando en su mente, preguntándole a Aurus: ¿y bien? ¿Qué opinas? En respuesta, Aurus irradió un aura de indiferencia mientras continuaba manteniendo el silencio. Fue en ese momento que Argentum se dio cuenta de que Aurus no estaba pensando en él como un genio. Al darse cuenta de esto, no pudo evitar reflexionar sobre ello él mismo, pensando: al no presentarme a Erellia y Orell, le ahorraría la tarea de tener que inventar una razón de por qué soy débil, ¿verdad? Eso sería lo más lógico, ¿verdad? Bien. Bueno, eso tiene sentido. Eventualmente, Aurus murmuró algunas palabras a Argentum, palabras que estaban relacionadas con la idea que Argentum le había lanzado hace un tiempo. Reflexionó sobre la idea de Argentum mientras se mantenía en silencio, pensando en cómo hacer que la idea fuera aún mejor. Para él, era solo una solución provisional. Por supuesto, podría seguir adelante y esconder a Argentum de Erellia y Orell hasta el final de los tiempos, pero para él, eso agriaría la amistad que tenían. Ya te he mencionado indirectamente como una carta de triunfo para Erellia, así que solo puedo retrasar mi presentación. Si no te presento a ella y a Orell, parecería que todavía estoy en guardia contra la alianza, murmuró Aurus unos segundos después mientras dejaba escapar un suspiro bajo, mirando a Argentum, que irradiaba un aura de júbilo. No te preocupes, Auro. Solo tienes que retrasar mi presentación por unas 2 semanas, respondió Argentum, con Aurus irradiando un aura de afirmación mientras pensaba que 2 semanas no era demasiado tiempo. No obstante, no pudo evitar sentir curiosidad por saber por qué Argentum decidió retrasar la introducción por un período de tiempo fijo.
Pronto le preguntó a Argentún sobre esto, a lo que Argentún dejó escapar una risa leve, lo que le dio el aire de que tenía un plan bien conectado en mente, mientras respondía. La razón por la que lo puse en 2 semanas es que tengo plena confianza en que puedo aumentar mi poder a un nivel mayor que el tuyo dentro de ese tiempo, dijo Argentún con un aura de optimismo sobre él. Luego continuó. ¿Tiene algo que ver con el tercer paso de mi idea? Al escuchar las palabras tercer paso, Aurus no pudo evitar preguntarle a Argentún. ¿Cuántos pasos hay en tu idea? Argentún reflexionó un momento sobre la pregunta de Aurus, colocando su dedo índice y pulgar resplandecientes debajo de su barbilla resplandeciente. Después de unos segundos, se encogió de hombros y respondió. Hasta ahora, 4. Sin embargo, estoy bastante seguro de que agregaré más pasos a medida que pase el tiempo. Al escuchar las palabras de Argentún, Aurus no pudo evitar dejar escapar un suspiro antes de decir. Aunque yo soy tú y tú eres yo, es como si fuéramos dos entidades diferentes. ¿Tiene algo que ver con que dividamos nuestra alma en dos? No estoy seguro, pero emites el aura de que siempre estás pensando demasiado en las cosas, respondió Argentún. Tal vez, ese puede ser el caso. No mucho después, le preguntó a Aurus. ¿Tiene algo que ver con que actualices el sistema operativo del sistema? En ese entonces, no eras así. Podría ser, respondió Aurus mientras reflexionaba sobre ello, llegando a una posible conclusión unos segundos más tarde cuando agregó. Podría tener algo que ver con Parallel Body Control. En ese entonces, solo podía controlar un cuerpo a la vez. Probablemente, respondió Argentún mientras se rascaba la cabeza. Después de unos segundos de silencio entre los dos, Aurus le preguntó. Oh, sí. ¿Cuál es el tercer paso de tu idea? En respuesta, Argentún mostró una sonrisa brillante mientras respondía. Bueno, seguiré tus pasos, cuerpo original. Es solo que lo estoy haciendo en una dificultad mayor. Voy a ir y despejar una mazmorra. ¿Una mazmorra, dices? Aurus respondió con sorpresa al escuchar las palabras de Argentún. En sus recuerdos, aunque las mazmorras en Ise proporcionarían a los jugadores una tonelada de puntos de experiencia y habilidades, y a veces incluso equipo, todas las mazmorras están hechas para animates. ¿Sabes lo difícil que es una mazmorra, verdad? Aurus le preguntó a Argentún antes de continuar. Las mazmorras más fáciles solo pueden ser completadas por animates de rango 0 como mínimo. En tu estado actual, ni siquiera tienes una décima parte del poder de un animado de rango 0. Por supuesto que lo sé, respondió Argentún antes de agregar. Simplemente estás malinterpretando lo que dije. ¿Eh? Al escuchar esto, Aurus irradió un aura de confusión. Por supuesto, después de escuchar las siguientes palabras de Argentún, Aurus se dio cuenta de que probablemente estaba exagerando. Anuncios de Put Future. No voy a despejar una mazmorra hecha para animates. Voy a despejar una mazmorra perfecta para pseudo animados. Por mazmorra, ¿quieres decir? Aunque Aurus tenía una idea de lo que estaba insinuando Argentún, pidió asegurarse. Afortunadamente, estaban pensando lo mismo que Argentún sonrió, ciertamente. Voy a saquear algunas habilidades de las ciudades animadas. Casi me olvido de eso, Aurus dejó escapar un suspiro de alivio. Como era un jugador de Ise desde hace mucho tiempo, sabía que había dos tipos de mazmorras. El primero fue el que recordaba vívidamente, las mazmorras hechas para animates, llenas hasta el borde de monstruos, pero que al final tienen inmensas recompensas. En cuanto al segundo, como no había pasado por la ruta pseudo-animate y solo había oído hablar de él a través de otros jugadores, estaba menos familiarizado con él. El término más correcto para la segunda mazmorra era saqueo de la ciudad, que los jugadores de pseudo-animate llamaban cariñosamente saqueo de mazmorras. Aunque no se enfrentaron a monstruos como los animados, en cambio, se enfrentaron a la vigilancia de los animados. Los animados siempre buscaron pseudo-animados, principalmente debido a que eran materiales raros que podían venderse a un precio alto o materiales que podían transformarse en armas legendarias. Por supuesto, dado que no estaban matando a ningún ser mientras saqueaban las ciudades, no ganaron ninguna experiencia, a diferencia de los animados. Pero a cambio, la cantidad de habilidades y botín que obtendrían de una sola sesión de saqueo fue suficiente para hacer que los jugadores de animate se pusieran verdes de envidia. ¿Qué ciudad planeas saquear, entonces? Aurus preguntó mientras le ordenaba al sistema que mostrara un mapa, un poco sorprendido de que el mapa que se había desplegado frente a él fuera más detallado que antes. En cuanto a Argentún, también abrió el mapa y le ordenó al sistema que resaltara las ciudades más cercanas dentro de un radio determinado poco después.
Después de un par de minutos, Argentún dejó escapar una sonrisa mientras señalaba hacia cierta ciudad a bastante distancia de la base de la Alianza. Esta es la ciudad que voy a saquear, dijo Argentún mientras señalaba. Luego murmuró. Verdant Brethetown, una ciudad situada junto al Greater Tempest Cliff. Tendré que cruzar Inferno Plains y Azure Shores para llegar a él. Con mi velocidad actual, probablemente me llevaría cerca de menos de una semana llegar allí. Al escuchar las palabras de Argentún, Aurus ordenó al sistema que también resaltara las ciudades en su mapa, encontrando fácilmente la ciudad de la brisa verde de la que hablaba Argentún. Mientras lo miraba, no pudo evitar notar que había algunos pueblos cerca del acantilado de la tempestad, pero eligió el más alejado. Con esto en mente, le preguntó, ¿por qué elegiste un pueblo tan lejano? En respuesta a esto, Argentún se rascó la cabeza y respondió, bueno, piénsalo como el paso 3:1. Voy a buscar las afinidades elementales para el fuego y el agua en el camino. Por eso lo elegí. Ya veo, dijo Aurus con ligera desgana, pensando que sería mejor si Argentún estuviera más cerca de donde él estaba para poder teletransportarse a él en cualquier momento. Sin embargo, al final dejó escapar un suspiro y dejó de pensar en ello, recordando que quería que Argentún se convirtiera en el superanimate más fuerte posible. Buena suerte en tus viajes, entonces, dijo Aurus unos segundos después. Justo cuando dijo esto, un pensamiento brilló en su mente, lo que lo llevó a preguntar. Oh, claro. ¿Puedo verificar las habilidades que tienes ahora mismo antes de que te dirijas a Ciudad Brisa Verde? Claro, adelante. Al igual que antes, a Argentún no le importó la solicitud de Aurus, y Aurus ordenó al sistema que identificara a Argentún una vez más. Timbre. El sistema no tardó mucho en responder, una pequeña pantalla que enumeraba las habilidades de Argentún frente a Aurus unos segundos después. Después de revisar las habilidades que tenía Argentún, no pudo evitar preguntarle. ¿Estás realmente seguro de que estas habilidades que tienes ahora son suficientes? Ve a lo grande o vete a casa, respondió Argentún. Habilidades activas. Magia de viento menor NV. 1. Habilidades pasivas. Afinidad con viento menor LV. 1. Afinidad de maná menor LV. 1. Núcleo de maná nublado LV. 1. Potencial ilimitado LV. 1. Resonancia espiritual LV. Max. ¿Estás realmente seguro de que quieres ir a Verdant Brethetown? Después de revisar las habilidades actuales de Argentún, Aurus no pudo evitar pensar dos veces su decisión. Aunque potencial ilimitado parece una habilidad que te ayudaría, aún no puedes ocultar el hecho de que tus afinidades y nivel de dominio sobre la magia son débiles. No puedes posponer tu partida para un momento en el que tus habilidades estén en un nivel decentemente más alto. O, podría simplemente mejorar mis habilidades en el camino mientras me dirijo a Verdant Brethetown. Argentún refutó las palabras de Aurus y agregó. Absorbiste la hoja de comprensión trascendente. En este punto, Aurus se dio cuenta del hecho de que Argentún había pensado en su idea varias veces en su cabeza, cuyo objetivo era volverse lo más fuerte posible, lo más rápido posible. Al darse cuenta de esto, Aurus murmuró para sí mismo. ¿Cómo pude ser tan voluble? Después de eso, dejó escapar un largo suspiro antes de que Aurus irradiara un aura de apoyo y euforía cuando dijo. Está bien, entonces. Parece que has pensado mucho en esto. Debería aprender una o dos cosas de mi clon de vez en cuando. No seas tan duro contigo mismo, respondió Argentún con una risa leve. No estaría aquí si no fuera por tus elecciones. Cierto, respondió Aurus antes de reírse también. No mucho después, dijo. Pero aún así, no puedo evitar preocuparme de que algo malo te pueda pasar. Como pseudo animado, es más probable que los animates te atrapen y te conviertan en una pieza de equipo. Anuncios de Put Future. Fue entonces, que cierta habilidad que Aurus había tenido le vino a la mente. A menos que con esto en mente, las preocupaciones de Aurus se disiparon, reemplazadas por un sentimiento de confianza y entusiasmo por lo que Argentún lograría. Argentún, no tengo ni idea de si esto funcionaría contigo o no, pero aún así vale la pena intentarlo. Al escuchar las palabras de Aurus, Argentún no pudo evitar sentirse confundido. Por supuesto, Argentún no tardó mucho en entender lo que decía Aurus, y Aurus murmuró el nombre de una habilidad poco después. Transferencia de sabiduría. Wash. No pasó mucho tiempo antes de que apareciera una pantalla frente al campo de visión de Aurus, enumerando todas las habilidades que tenía.
Para ser honesto, estaba bastante sorprendido después de mirar la pantalla porque, a diferencia de Fenrir y Charissa, Argentún podía pasar incluso más habilidades de las que pensaba, a pesar de que era un pseudo animado. Justo cuando Argentún estaba a punto de preguntar qué habilidades le iba a transferir Aurus, Aurus siguió adelante y ordenó al sistema: transfiere todas las habilidades que podrían transferirse a Argentún. Timbre. No mucho después, Aurus recibió una notificación del sistema cuando la voz del sistema resonó en su mente, diciendo: todas las habilidades transferibles se transferirán a Argentún. Debido a la diferencia en el nivel de existencia, las habilidades transferidas verán disminuidas sus eficacias y grados. Esa es la menor de mis preocupaciones, pensó Aurus mientras reía para sus adentros. Mientras Argentún tuviera más habilidades al comienzo de su viaje, era como darle una ventaja para convertirse en alguien fuerte. Pero, sorprendentemente, otra notificación resonó en su mente, sorprendiéndolo mientras murmuraba: ¿eh? Gracias a las calificaciones de las habilidades transferidas, la sanción ha sido anulada, dijo el sistema. Todas las habilidades transferibles se han transferido y adaptado con éxito al cuerpo de Argentún. Timbre. 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 Si bien Argentún todavía estaba en estado de shock por lo que había dicho Aurus, las múltiples notificaciones que había recibido lo devolvieron a la realidad bastante tiempo después. Aunque sabía que estas notificaciones estaban relacionadas con las habilidades que Aurus le había transferido, no sabía cuánto era, lo que lo llevó a verificar cuántas habilidades había obtenido. Wash. Infinite Primordial Morp ha sido transferido al usuario. Debido a la limitación de la habilidad del usuario que transfirió la habilidad y el cuerpo del usuario actual, se ha adaptado a 100 faca de Polymorph. Heavenly Spiritas Revival ha sido transferido al usuario. Debido a la limitación de la habilidad del usuario que transfirió la habilidad y el cuerpo del usuario actual, se ha adaptado a Grand Breath Rejuvenation. Grace of the Divine Tempest ha sido transferida al usuario. Debido a la limitación de la habilidad del usuario que transfirió la habilidad y el cuerpo del usuario actual, se ha adaptado a Bendición del Gran Viento. Se habían transferido un total de 6 habilidades a Argentún, y la mayoría de ellas se ocupaban de las áreas que faltaban en Argentún. Después de leer las notificaciones, Argentún siguió adelante y revisó todas las descripciones de las habilidades, lo que lo hizo mirar a Aurus con un aura de gratitud que irradiaba de él. Con estas nuevas habilidades, podría estar seguro de que podré despejar una mazmorra de manera segura. Incluso podría obtener más de eso. Argentún pensó mientras cerraba las pantallas con respecto a las descripciones de habilidades poco después. Tomando una respiración profunda, Argentún miró a Aurus y dijo: creo que me iré entonces. ¿Te veo en 2 semanas? Sí, nos vemos en 2 semanas, dijo Aurus mientras irradiaba un aura de preocupación. Al darse cuenta de esto, Argentún dejó escapar un suspiro interiormente mientras se daba la vuelta para dirigirse hacia la dirección donde estaba Verdant Breath Town. Wash. Justo cuando estaba a punto de comenzar a moverse, escuchó el leve sonido del viento proveniente de su espalda, lo que lo llevó a girar la cabeza para ver qué lo hizo. Sorprendentemente, miró hacia atrás y notó que Aurus se había ido. No pudo evitar pensar que Aurus finalmente había regresado a la base de la Alianza, lo que lo hizo dejar escapar un suspiro de decepción por dentro. Pero entonces, escuchó una voz que venía de su lado. ¿Sabes qué? Tu idea me ha inspirado un poco antes de ir y evolucionar a grado X. ¿Qué tal si yo también voy a una aventura? Capítulo 193. Asistente personal. ¿Qué tal si yo también voy a una aventura? Aurus dijo mientras flotaba al lado de Argentún, que corría a su máxima velocidad. Al escuchar las palabras de Aurus, Argentún rápidamente concluyó que su cuerpo original lo acompañaría en su aventura a Verdant Breath Town, posiblemente obteniendo las mismas afinidades elementales en el camino. Con esto en mente, Argentún le preguntó a Aurus con un tono ligeramente ansioso: ¿quizás planeas unirte a mí en mi viaje a Verdant Breath Town? ¿Eh? Aurus escuchó la pregunta de Argentún, irradiando un aura ligeramente confusa, que ocultó poco después. Luego reflexionó sobre por qué Argentún le haría una pregunta como esa, dándose cuenta de que las palabras que dijo emitían ese tipo de vibra. No tardó en responder: estás equivocado, Argentún. Me voy a una aventura separada de ti. Una aventura que solidificaría mis cimientos aún más antes de convertirme en un inanimado de grado X. Además, si lo piensas bien, estás en un nivel de existencia más alto que yo. ¿No me matarían si me uno a ti? Mentiras.
Eres mucho más fuerte que yo. Argentum hizo un puchero mientras respondía antes de responder. Simplemente no quieres ver mi cara, ¿verdad? En este momento, Aurus dejó escapar un suspiro mientras se preguntaba si la división de su alma le dio a Argentum la parte de él que era terco. Pensó en una forma de apaciguar las emociones de su clon y finalmente dijo: te acompañaré hasta que lleguemos al límite de Tempest Cliff. ¿Eso suena bien? Sí, lo hace. Argentum dijo en respuesta a la consulta de Aurus, dejando que Aurus soltara un suspiro interior de alivio. Dado que el tiempo que tardaron los dos en viajar desde la Alianza hasta el límite de Tempest Cliff estaba limitado por la velocidad máxima de Argentum, que no era tan baja, eso sí, les llevó unos 30 minutos más o menos alcanzarlo, hablando de algunas cosas en el camino con respecto a sus planes en el futuro, así como posibles ideas que podrían aumentar rápidamente sus fortalezas. Desafortunadamente para Argentum, los tiempos de felicidad terminaron eventualmente, con los dos en el límite de Tempest Cliff. En el instante en que llegaron, Aurus miró a Argentum y dijo: parece que hemos llegado al límite. Separémonos aquí, Argentum. Está bien, entonces. Argentum dejó escapar un suspiro bajo mientras decía de mala gana. Luego agitó las manos y le dijo a Aurus: te veo en 2 semanas, entonces. Nos vemos en 2 semanas, respondió Aurus poco después. Luego agregó: que vuelvas más fuerte que nunca. Al escuchar esas palabras, una leve sonrisa se dibujó en el rostro de Argentum antes de darse la vuelta para mirar en dirección a donde estaba Verdant Brethetown. Unos segundos más tarde, se hizo una distancia de unos 10 metros entre Argentum y Aurus, ya que Argentum había comenzado oficialmente su viaje hacia Verdant Brethetown. Mientras no tenga momentos tontos, si está en peligro, recordará comunicarse conmigo con comunicación mental, murmuró Aurus para sí mismo mientras un aura de emoción irradiaba de él. Supongo que el espíritu aventurero de Argentum se me ha contagiado, aunque solo iré a lugares en los que he estado antes. Hablando de eso, debería hacerle saber a Erelia dónde estoy actualmente, dijo Aurus no mucho después, dándose cuenta de que solo le había dicho a Erelia que estaba en la torre de la reclusión hace mucho tiempo. En caso de que lo necesitara para algo y fuera a la torre de la reclusión para encontrarlo, solo para descubrir que no estaba allí, Aurus tuvo la sensación de que no dudaría en usar toda la mano de obra de la Alianza para recorrer todo el acantilado de la tempestad solo para encontrarlo. Con eso en mente, utilizó la parte de la Alianza de su sistema para contactar a Erelia, y sorprendentemente se conectó con ella poco después. ¿Qué pasa, Auro? En el instante en que los dos se conectaron, Erelia fue la primera en hablar y preguntó por qué Aurus se había conectado con ella. Solo quería decirte que ya no estoy en la torre de la reclusión, respondió Aurus a su consulta y agregó: actualmente estoy fuera de la Alianza. Ya veo por qué me llamaste entonces, respondió Erelia a sus palabras poco después. Luego le preguntó: ¿qué haces afuera entonces? Anuncios de Put Future. Voy a ir a esa herencia para tomar algunas hojas de comprensión más, respondió Aurus a su última declaración, decidiendo no ocultársela. Se produjo un momento de silencio después de la respuesta de Aurus, y Erelia tardó un poco en responder. Ya veo. Buena suerte en la obtención de más hojas de comprensión entonces. Además, recuerda que el multiplicador de comprensión máxima es 30 veces la velocidad de comprensión normal. Aunque tengo bastante curiosidad por saber cómo lo sabes, tengo la sensación de que es porque tú mismo absorbiste muchas hojas de comprensión, respondió Aurus antes de reírse levemente. De todos modos, gracias por el aviso, me iré entonces. Ten un viaje seguro. Estas fueron las últimas palabras que pronunció Erelia antes de que se cortara la conexión entre los dos. Después de cortar la conexión, Aurus reflexionó sobre sus planes de solidificar su base después de haber sido inspirado por Argentum, pensando en voz alta por un rato. Bueno, eso resuelve el problema de la improbable posibilidad de que Erelia intente encontrarme. No sería tan desafortunado que ella tratara de encontrarme mientras estoy dentro de Tempest Cliff Inheritance, ¿verdad? El plan que tenía en mente para solidificar sus cimientos era increíblemente simple. Sin embargo, esta simplicidad fue extremadamente efectiva. Estaba compuesto únicamente por 4 escalones. El primer paso para él fue ir a Tempest Cliff Inheritance y aprender todas las habilidades que aún no había aprendido de las estanterías en esa habitación llena de habilidades.
Después de eso, seguiría adelante y fusionaría todas las habilidades que son de la misma categoría en una habilidad mayor, que consideró como un subpaso en lugar de un paso en su plan. El siguiente paso después de eso sería ir a la herencia donde había obtenido su título de gobernante del vacío, tratando de obtener más hojas de comprensión para aumentar su velocidad de comprensión hasta el límite. No solo lo ayudaría en el futuro, sino que también ayudaría a Fenrir, Charissa, Argentum e incluso a los futuros aliados que convocaría. Mientras pensaba en este segundo paso, recordó que se había convertido en el propietario de Tempest Cliff Inheritance, obteniendo un título que había aumentado significativamente sus estadísticas. Con esto en mente, decidió convertirse en el propietario de la herencia de Comprensión Leaf como un paso opcional en su plan. Si lo logró, bien por él. Si no, entonces no había mucho problema. Después de maximizar su velocidad de comprensión, el siguiente paso sería mejorar las otras partes de su sistema tanto como sea posible. El Soul Enchantment System, el Genesis Tree System, Fenrir y Charissa, intentaría llevarlos al nivel más alto posible con los recursos actuales que tenía. Ah, bien. Debería pedirle a Argentum que me transfiera los puntos de experiencia no utilizados, murmuró Aurus mientras pensaba más en el tercer paso de su plan. No mucho después, tomó nota mental de ello. En cuanto al paso final, no fue otro que evolucionar a X grade Inanimate. En realidad, decidió hacer de la evolución al grado X el quinto paso, pero no pudo evitar desconfiar del cuarto paso que agregó, que consistía en captar las otras afinidades elementales antes de evolucionar. Si agrego otras afinidades elementales al azar antes de evolucionar, ¿no resultaría eso en una evolución más débil? Este era el pensamiento que Aurus tenía en mente mientras pensaba en ello, posponiendo el cuarto paso cuando se había convertido en un inanimado de grado X. Y así, después de repasar el plan en su mente, Aurus siguió adelante y desapareció del límite de Tempest Cliff, teletransportándose hacia Tempest Cliff Inheritance con todas sus ventajas de movimiento habilitadas. Wash. Después de unos minutos más o menos, Aurus apareció una vez más en el centro de las ruinas del acantilado de la tempestad, apareciendo en la parte superior del círculo mágico que lo llevó a él y a Ergia en ese entonces a la entrada de la herencia. Utilizando el sistema, ordenó a la herencia que lo dejara entrar, lo que la herencia hizo apresuradamente en el instante en que terminó de ordenar. Silbido. En el instante en que había llegado, no pudo evitar mirar a su alrededor con un aura de nostalgia que irradiaba de él mientras murmuraba. Mirar este salón verde jade seguramente me trae buenos recuerdos de lucha. No, espera. Realmente no luché tanto. Después de decir esto, ordenó a la herencia que abriera el camino que conducía a la sala de habilidades, un pasillo siempre familiar que apareció en uno de los lados del salón verde jade no mucho después. Por supuesto, con Aurus pudiendo teletransportarse, solo le tomó a Aurus una teletransportación para llegar a la sala de habilidades, mirando la gran cantidad de libros de habilidades que estaban frente a él. Mientras miraba las múltiples estanterías frente a él que estaban llenas hasta el borde con libros de habilidades, no pudo evitar preguntarse si había una manera de aprender todas estas habilidades a través de un método más rápido que no sea aprenderlas una por una. Con esto en mente, también preguntó al sistema al respecto y, sorprendentemente, recibió una respuesta. Anuncios de Put Future. Timbre. El usuario puede utilizar su experiencia en la manipulación de su alma para aprender más habilidades a la vez. La voz del sistema resonó en su mente, ligeramente sorprendido por la respuesta que había recibido. La pregunta que le había hecho al sistema normalmente era algo que la versión anterior del sistema no habría respondido y, sin embargo, había respondido este problema sin ningún problema. Unos segundos después, dio una respuesta que lo sorprendió. No solo eso, sino que el usuario también puede optar por transformar el sistema en un asistente personal, lo que también ayudaría en el aprendizaje de habilidades. ¿Un asistente personal puede hacer eso? Aurus se cuestionó a sí mismo, decidiendo al final que no había nada de malo en intentarlo. Luego le dijo al sistema: Sistema, transfórmate en un asistente personal. Como desees, usuario. La voz femenina del sistema resonó en su mente antes de ser reemplazada por una voz monótona. El sistema de existencia trascendente ahora está en modo de asistencia personal. La voz monótona resonó en su mente cuando una bola blanca de luz se manifestó en el hombro izquierdo de su cuerpo de escultura de madera brillante. Resonó en su mente una vez más cuando le preguntó: ¿Cómo te gustaría que te llamaran, usuario? ¿Eh? ¿De verdad puedes cambiar la forma en que te llaman? Aurus no pudo evitar murmurar un poco sorprendido, solo para que la voz monótona respondiera: El usuario ha optado por ser llamado ¿Eh? ¿De verdad puedes cambiar cómo te llaman?
¿Así es como te gustaría que te llamaran? No, respondió brevemente Aurus, a lo que la voz monótona siguió poco después. Lo pensó por un momento, dejando escapar un suspiro de derrota al final, ya que todos los nombres que llegaron a su fin estaban al borde de la fase oscura. Si alguien más que él escuchara a su sistema decir eso, seguramente estaría avergonzado hasta la muerte. Y así, al final, respondió. Llámame, maestro. El usuario ha optado por ser llamado maestro. ¿Así es como te gustaría que te llamaran? La voz monótona respondió a las palabras de Aurus no mucho después, a lo que Aurus confirmó unos segundos después de que se le preguntara. ¿Le gustaría que el asistente personal tome la apariencia de un hombre o una mujer? Preguntó la voz monótona una vez más, a lo que Aurus sin dudarlo eligió lo último. Para ser más específicos, ¿qué apariencia le gustaría que tuviera su asistente personal? Al escuchar esta pregunta resonar en su mente, Aurus se encontraba en una encrucijada. En su vida anterior, tenía múltiples gustos favoritos cuando se trataba de mujeres. Con eso en mente, luego realizó un torneo en su mente sobre cuál sería la mejor apariencia femenina cuando se trataba de una asistente personal, dejando escapar un suspiro al final mientras murmuraba. Una hermana mayor amable, es extremadamente hermosa y también lleva un vestido de sirvienta. Sorprendentemente, esas especificaciones fueron más que suficientes para que la voz monótona respondiera. La personalización del asistente personal del usuario se ha completado. El sistema ha decidido inspirarse en los recuerdos pasados del usuario para algunos aspectos. El usuario puede optar por personalizar el asistente personal en cualquier momento. Después de esa declaración, la bola de luz blanca había sufrido un cambio abrupto, tomando la apariencia de una amable hermana mayor con cabello negro sedoso con un cuerpo que haría que los hombres se enamoraran a primera vista, que se complementaba con un vestido de sirvienta exquisitamente diseñado que acentuaba bastante su figura. Por supuesto, este asistente personal solo había imitado la apariencia de un humano, siendo varias veces más pequeño que un humano normal. Encantado de conocerte, maestro. En el mismo instante en que la sirvienta comenzó a hablar, Aurus escuchó una voz que fácilmente adormecería a una persona, además de calentar el corazón de una persona, haciéndolo sentir agradecido de haber reencarnado como un palo una vez más. Actualmente no tengo un nombre todavía, entonces, ¿cómo le gustaría llamarme a la maestra? Para ser honesto, esperaba que el sistema se nombrara solo, pero no le importó en absoluto, pensando que esto también era parte de la personalización del asistente personal, y finalmente respondió. Dado que su nombre completo es Sistema de Existencia Trascendente, transformaré la primera palabra en Teresa. ¿Cómo suena Teresa? Teresa, la asistente personal reflexionó sobre el nombre que Aurus le dio, solo para eufórico poco después cuando dijo. Me gusta, maestro. Teresa estará a tu servicio. Cielos, Kuroana, gracias por darme este regalo, Aurus gritó en voz alta en su mente, sintiendo que la rutina que iba a hacer sería más divertida con Teresa alrededor. Unos segundos después, Teresa se adelantó y le preguntó. ¿Qué quieres que haga, maestro? ¿Ves las múltiples estanterías frente a mí? Aurus le preguntó a Teresa poco después, a lo que respondió. Sí, lo creo. ¿Qué hago con ellos? ¿Podrías seguir adelante y enumerarlos? Ah, y también, podría separar el contenido de las 3 estanterías en habilidades ofensivas, de apoyo y defensivas. Aurus pronto respondió a su pregunta, a lo que respondió. Como desee, maestro. Wash. Después de que se le dio una orden, Teresa siguió adelante y se dividió en múltiples Teresa más pequeñas, dejando a Aurus sin palabras, solo para que él se riera poco después y dijo. Parece, este plan mío no sería tan aburrido después de todo.